Bienvenidos a todos una vez más a este súper capítulo de esta temporada. Ya superamos la decena de capítulos y esta vez tenemos una noticia antes de comenzar, importantísima, y es que el 14 de septiembre nos vamos a reunir en Santiago. Vamos a tener una juntación presencial como la tuvimos para el llamado a la mesa. Ya vamos a dar más detalles de eso, pero por ahora anoten por ahí en sus calendarios, 14 de septiembre, juntación en Santiago. Eso, seguramente va a ser en la mañana, que es lo que esperamos hacer. La mañana, yo creo como a las 5 de la mañana estaría bien, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? No, no, vigilia, no es nada de eso. Juntación en la mañana similar a lo que tuvimos para el llamado a la mesa. Así que con esta invitación, dejo amigos para que ustedes puedan saludar también. Así es, sí, un saludo para todos. Estamos muy contentos, hemos ido avanzando y esto cada vez se pone mejor. Así que imagínate cómo va a ser ese día sábado 14 en la mañana, porque al que madruga, Dios le ayuda y ese día nos va a ayudar a todos. Sí, bueno, ya hemos avanzado bastante en el programa. Pienso que es impresionante cómo se va abriendo como un abanico súper amplio de nuestra perspectiva, que va bajando de ser tan chata, quizás, tan achatada, y se va ampliando como decía alguien una vez en una película, y a veces uno ha estado mirando al otro lado de una habitación por el hoyito de la cerradura y pensando que eso que ve por el hoyito es todo lo que hay al otro lado, pero creo que en estos semanas, meses ya que nos llevamos viendo, el Señor nos ha estado permitiendo abrir la puerta para dejar de mirar por el hoyito de la cerradura y ver todo lo que hay al otro lado, todo lo que hay adentro, y eso me ha gustado mucho, así que bien contento y también ya expectante para ese 14. Súper, así que a todos los amigos que están viendo, avisen, peguen el avisito a todos los demás. 14 de septiembre nos vamos a estar reuniendo en Santiago una vez más. Y este capítulo se va a tratar de cómo fue la Segunda Avenida. Ya el título va a ser controversial. Y esa es la idea, poder empezar a desarrollar el capítulo de hoy. ¿Cómo fue esta Segunda Avenida? Aquí ya vamos a empezar a hablar un poquito más de eso. Así que, ¿qué tal si comenzamos con nuestro super cortina? Bueno amigos, ya partimos entonces. ¿Cómo fue la Segunda Avenida? Vamos a partir con un versículo que es Mateo 10. A ver si Isaac nos ayuda con Mateo 10, creo que era el 23. Así es. Dice así: pero cuando los persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad les digo, no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y bueno, efectivamente estamos leyendo Mateo 10 y este capítulo es muy singular porque aquí Jesús está enviando a sus 12 discípulos. Él los convoca, se menciona el nombre de cada uno de ellos y lo que hace Jesús es enviarlos y les da recomendaciones, consejos, les dice por dónde ir, por dónde no tienen que ir, les dice qué es lo que tienen que llevar. Fue muy detallista en este sentido Jesús. Y sin embargo, se nota que el envío que ellos tenían no terminaba en la muerte y en la resurrección de Jesús, porque le comienza a decir y a describir cosas que iban a suceder después de la resurrección. Por lo tanto, era un envío que trascendía el ministerio de Jesús. Y ahí él les dice con mucho detalle que en algún momento los iban a llevar delante de reyes, delante de gobernantes, y ellos iban a tener que exponer, ¿no?, en el evangelio del reino, y él les dice
no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu que está en ustedes les dirá qué es lo que tienen que decir. Y luego de eso les dice, los van a entregar. Van a entregar, el hermano va a entregar a su hermano, el padre a su hijo, los hijos a los padres. Entonces comienza a describir toda una situación, todas una distintas circunstancias que iban a ser de, por decirlo de alguna manera, de amenaza para ellos. No tan solo para ellos, los discípulos, sino para todos, para todos los que iban a seguir a Jesús en ese momento. Entonces, y por último, les dice, cuando ya comiencen a ser perseguidos en esta ciudad, se está refiriendo lo más probable quizás a Jerusalén o alguna ciudad cercana, les dice, huyan, huyan a otras ciudades, pero dice, les aseguro que no van a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel cuando ya haya venido el Hijo del Hombre. Ahí se estaba refiriendo a él, o sea, ya estaba hablando, ya le estaba mencionando que iba a venir una segunda venida de él mismo, ¿no? Entonces, es muy interesante que esto se los diga en el envío, o sea, era parte de la asignación que él le estaba dando. Imagínate como si yo te digo, mira, vas a ser contratado y parte de tu tarea va a ser esto, 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 pero va a llegar un momento donde a ti te va a tocar hacer tal cosa en tal situación. Por lo tanto, era de suma importancia. Y eso, lo que le está diciendo a Jesús, tenía que ver con su venida. Sí, creo que este es uno de los pasajes, uno de los tantos pasajes que donde queda explícito que el Señor le está hablando a esa generación, porque obviamente está hablando de ciudades que de paso hoy día no existen como existían en ese tiempo, o sea, con las mismas demarcaciones. Así que no está hablando de una persecución futura, no está hablando de un tiempo de persecución, de grandes tribulaciones en el futuro, como se plantea muchas veces. Yo recuerdo la película esa Dejado Atrás, o sea, película de terror evangélica por excelencia, digamos, Una de tantas. donde aparecía el ángel planchador y todo eso, que claro, te mostraban un mundo que en cierto momento desaparecía la gente, después del caos de la desaparición de la gente, supuesto rapto, venía la tribulación, y en esta tribulación perseguían a los que se quedaban, y en esa persecución tomaban estos versículos como para ese momento, huían a la otra ciudad y todo eso. Y entonces te desfiguraban la imagen de que en un futuro, de esa tribulación futura, entonces va a tener que arrancar de ciudad en ciudad. O sea que si yo estoy en Santiago voy a tener que irme a Lima, si estoy en Lima me tendré que ir a Buenos Aires y así andar arrancando de ciudad en ciudad. Pero Jesús no está hablando de eso, porque si fuese eso, esto que dice no terminar de recorrer las ciudades, si yo no leo que se está refiriendo a un territorio específico y lo tomo como una cosa general, que voy a tener que arrancar de ciudad en ciudad, como a veces se dice, o sea, ciudades en el mundo hay cientos de ciudades en el mundo, o sea, si es hasta que se me acaben las ciudades, va a tener que recorrer el mundo, está complejo, o sea, porque hay muchas ciudades. En cambio, pero aquí, y lo digo en términos como obvios, llega a ser hasta peyorativo, pero es porque a ese punto a veces se llega cuando no se lee, digamos, con lo que aquí literal dice, que os persigan en esta ciudad. Jesús ahí estaba en Israel, en la Palestina de ese tiempo, con el mapa que todos tenemos en el Nuevo Testamento, a eso se está refiriendo y dice en esta ciudad, huid a la otra, se está refiriendo a las que están contiguas a esa. De cierto digo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, refiriéndose al Israel ocupado por Roma, no a otro Israel, no al actual, no al del futuro, tampoco, de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, tampoco podemos agarrar esto y cortarlo en pedazos. Es decir, no, persecución para la ciudad para el futuro. Ciudad de Israel que dice aquí, lo dejamos para ese momento. Y la venía también para el futuro. Porque así es como se empieza a interpretar estos versículos. Y eso es todo el caos y confusión que después cuesta para alguien que empieza realmente a leer la escritura y a revisar, pues decir, esta cosa no me calza.
Si Jesús está diciendo de esta ciudad, no está hablando de otra. Entonces, ¿cómo es? No van a terminar de recorrer esa generación, obviamente, ese grupo de gente que le está escuchando, no van a terminar de recorrer esas ciudades y él va a venir. Y resulta que, ¿cuántos cambios no ha tenido ese territorio de aquí al 2024 que estamos hoy día? O sea, ¿cuántos cambios no ha tenido? ¿Cuántas veces no se han sido transformadas esas ciudades? Esa gente ya murió hace mucho tiempo. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿y por qué no vino? Si es que estoy pensando que no ha venido. Si recorrieron las ciudades, si las dieron vueltas, entonces ¿por qué no vino? Ahora, lo otro es que él haya dicho la verdad. Y si dijo la verdad, entonces se recorrieron las ciudades y antes de que se acabaran, él vino. Y efectivamente fue así. Entonces, la primera lectura, lo primero que podría decir es, leamos lo que dijo y quedémonos con lo que dijo y partamos desde ahí, desde lo que dijo, a hacernos preguntas. No a desarmar lo que él dijo para hacerlo calzar con nuestra idea. Yo me acuerdo de lo que le dice Jesús a los discípulos ahí en Lucas 26, me parece, cuando les dice que son tardos para creer, dice lo que dijeron los profetas, hablando, ¿cierto?, de los profetas del Antiguo Pacto. O dice otras versiones algo así como son necios y no quieren creer lo que, no lo han creído lo que dijeron. Y, y creo que, claro, eso que le decía Jesús a los discípulos a propósito de los profetas del Antiguo Testamento, cabe perfectamente también para esto, o sea, el no querer leer lo que ahí dice, lo que Jesús está diciendo con toda claridad. Y mientras escuchaba, justamente por estas contradicciones que se dan, eh, pensaba en que, claro, cuando tú dices, por ejemplo, no sé, ya Jesús dijo que era esa generación, pero eso todavía no ha pasado por este montón de explicaciones que me armo para decir que todavía no ha pasado. Ah, al final, en parte como que estoy diciendo que, de partida estoy diciendo como que lo que Jesús dijo no se cumplió, por ejemplo, que no ocurrió, que no se cumplió, que está equivocado. Creo que pasa lo mismo, por ejemplo, con otro pasaje que es el pasaje más típico del arrebatamiento, el de cuando Pablo habla y dice, nosotros los que hayamos quedado seremos tomados juntamente con el Señor en las nubes. Y es súper fuerte porque yo llevo un tiempo dándole vuelta a ese pasaje una y otra vez y cuando converso con hermanos sobre el tema, siempre saco ese versículo, porque eh, si yo quiero leer que lo que está escribiendo Pablo es un arrebatamiento futuro, estoy asumiendo de plano que la profecía que Pablo escribe ahí, porque está profetizándole a la iglesia de la época y diciéndole que iban a ser levantados en el cielo con el Señor, pero está diciendo que él también, que ellos mismos iban a experimentar, a tener esa experiencia de ser levantados con el Señor. Yo estoy diciendo que eso no ocurrió. Y de paso estoy diciendo que esa profecía de Pablo fue falsa, y estoy poniendo en cuestión al final la misma Biblia, pese a que las personas suelen como tener un discurso de mucha defensa de la Biblia, ¿sí? Pero a la hora de los que hubo, ellos mismos terminan poniendo la Biblia en cuestión, po, ¿sí? Y entonces es muy heavy algo que venía a mi mente mientras lo escuchaba, y es el hecho de que en paralelo a que todas estas doctrinas empiezan a proliferar súper fuerte en Estados Unidos y en Inglaterra, y después también en el resto de Europa, en paralelo a eso, empieza a ocurrir que estos países o estas naciones, las naciones europeas y Estados Unidos, que eran naciones cristianas, empiezan a, a cosechar cada vez más, y después en el siglo XX hay una explosión de eso, de gente atea, ¿sí? Porque y los ateos vienen de las naciones cristianas, irónicamente, y muchos de ellos tienen que ver con que ellos empiezan a leer la Biblia bajo estos paradigmas y la encuentran llena de incoherencias y de cosas no cumplidas, o de cosas que no tienen sentido. Pero muchas veces tiene que ver con que justamente en estos últimos 150 años, de la mano de muchas de estas doctrinas, la lectura que la iglesia hizo de la Biblia implicaba asumir muchas incoherencias, implicaba leer, después levantar la vista, como decía yo en el programa anterior, y decir todo lo contrario de lo que el mismo texto decía y decirle a la gente que tiene que creer que la Biblia dice eso que no dice.
Y entonces yo tengo familiares que les pasó lo mismo, que empezaron no sé, eran predicadores de iglesia, qué sé yo, y luego fueron a un instituto bíblico, empezaron a leer un poco más, empezaron a topar con esto mismo y dijeron, "Guau, entonces la iglesia me han estado mintiendo todos estos años, todas cosas de ese tipo", y se fueron para afuera, con con un cartón de máster en teología, pero se fueron de la iglesia. Y obviamente uno podría poner en cuestión la relación que tenían con el Señor y todo el rollo, pero también el tema de ser expuesto a la incoherencia entre lo que la iglesia habla, sobre todo en estos temas, y lo que uno puede leer en un sinnúmero de pasajes, como ya en esto, pienso, más de 10 programas hemos estado conversando, es súper fuerte porque, como han dicho algunas personas por ahí, es como necesario violar la conciencia. Es necesario violar la conciencia para que Jesús esté diciéndole a ellos, ustedes 12 no van a terminar de recorrer, o ustedes 70 o ustedes discípulos no van a terminar de recorrer estas ciudades antes que sea mi venida, y después levantar la cabeza y decir, y bueno, han pasado 2000 años y esto no pasa todavía. Es una violación a la conciencia súper fuerte, y que, bueno, al final crea todo el caldo de cultivo para otro tipo de manipulaciones que se dan, porque se ha hecho entrar a la gente a negar su propia capacidad de leer y ver lo que ahí dice, y definitivamente creer lo que mismo Jesús está diciendo de manera simple, sencilla y clara. Sí, sí, y mientras lo escuchaba a ustedes, estaba pensando, estaba meditando lo complejo que puede ser para alguien. De hecho, el fin de semana vinieron unos amigos acá a la casa y estábamos hablando precisamente de este tema, ¿no? Y estábamos conversando lo terrible, lo complejo que puede ser para alguien que ha estado pensando toda su vida de una manera, ¿no? Porque le comentaron, le dijeron, mira, el asunto es así, le pintaron el cuadro completo, ¿no? Y la persona se quedó con eso porque de alguna manera confiaba en las personas que estaban a su alrededor, que les decían cómo iba a ser todo. Entonces, la persona se lo creyó porque confiaba en que el que le estaban diciendo era la verdad. Y, y luego pasa el tiempo y cada vez estas ideas más se refuerzan, más se refuerzan, más se refuerzan. Y de repente te topas con esto y te empiezas a hacer distintas preguntas y te estás dando cuenta de que la situación o lo que ellos te dijeron que era la verdad quizás tiene muchas falencias, tiene muchas ambigüedades y te va produciendo una crisis interna que a lo mejor no la estás buscando de plano o no quieres entrar en eso, pero te está tocando eso. Y ahí te das cuenta, o sea, puedes decir, oh, de alguna manera me mintieron. Y es fuerte eso, es fuerte. Eh, y de alguna manera yo me gustaría, ahora que estamos entrando quizá a una área quizá un poco más fría, ¿no? Un poco más densa, porque quizás estamos literalmente quitando ciertas cosas de plano, ¿no? Y estamos diciendo de plano, mira, Jesús dijo que iba a venir y que los discípulos iban a estar ahí en su venida y todo el asunto, y quizás puede que alguien en este momento se le estén cayendo muchas cosas y esté con muchas preguntas. Y quizá inmediatamente quieres condenar a las personas que te dijeron todo y te pintaron un cuadro. Pero no, yo creo que es importante que esto lo sepamos, pero que también lo veamos de la siguiente manera. Eh, la escritura dice en Juan que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, yo me gustaría quizás hacer un ejercicio, invitar a los amigos que nos están viendo y quizás que se están topando con estas cosas por primera vez, que hagan un ejercicio, en, que se centren en las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Porque creo que son de suma importancia en este momento. Yo sé que Pablo menciona muchas cosas, yo sé que Pablo describe muchas situaciones, muchas circunstancias y que son buenas. Hay muchos versículos que hablan de la segunda venida del Señor y que Pablo los mencionó. Pero no nos olvidemos que Pablo está literalmente parado en el fundamento que es Cristo.
Pablo no es el fundamento es Cristo. Y son los dichos de Cristo los que tienen mayor relevancia en este momento. Entonces, si a lo mejor te confunden un poco las cosas que decía Pablo y lo que escribía en sus cartas, o lo que decía Pedro también, céntrate en lo que dice Jesús en este momento, en lo que dijo Jesús. Y luego de eso podemos ir entendiendo, ¿no? Quizás bajo las perspectivas que tiene cada uno de los discípulos, de Pablo, de Pedro, etcétera, de Juan, cómo todos ellos van apuntando a lo que Jesús ya dijo. En otras palabras, el centro tiene que ser lo que Jesús mencionó. Y aquí está muy claro, estamos hablando de lo que Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Entonces quedémonos primero con eso, vayamos ordenando un poco el puzzle, porque puede ser que alguien ya haya tenido un puzzle más o menos ordenado y de repente viene todo esto como un temblor, como un terremoto, se caen las piezas, se desordena el puzzle y tú dices, bueno, voy a tener que comenzar a ordenar nuevamente el puzzle, pero estoy seguro que es el Espíritu Santo que nos está ayudando y trayendo luz para poder entender todas estas cosas. Así que ordenemos el puzzle bajo el entendimiento de quién es Cristo y de lo que Él está hablando y de lo que Él habló a sus discípulos, ¿no? Y aquí fue muy claro. Sí, de hecho... dale, Lorencito. Cortito, pienso que si bien hay varias cosas que a rato son para conversarla, masticarla más lento a la hora de leer a Pedro o a Pablo, por ejemplo, sí pienso que es súper armónico con lo mismo que estábamos leyendo recién en Mateo 10, por ejemplo, respecto de esta venida, de esta segunda venida con los discípulos en la tierra, ¿sí? Porque nunca dejaron de vivir, están en el Señor, con los discípulos en la tierra. Sí creo que, si bien, de nuevo lo digo, hay cosas como para masticarlas lento, así, porque pueden ser difíciles de entender con las cosas que decía Pedro o Pablo, sí pienso que es súper notorio que ambos, tanto Pedro como Pablo, creen en una venida inminente que iba a ocurrir en el tiempo de ellos. Eso es súper notorio. Todos ellos piensan que eso iba a pasar en ese momento, en esa época, cuando ellos estaban. Es lo que están diciendo todo el tiempo en todas las cartas. Están creyendo en una venida inminente que iba a ocurrir en su generación. Están creyendo exactamente lo mismo que Jesús había dicho, que ellos iban a estar en la tierra cuando eso pasara. Y eso es súper notorio en todas las cartas. Ninguno de ellos está diciendo algo así como, hoy prepárense, porque bueno, puede que sean unos cuantos siglos más, o no, ni siquiera décadas, no, todos ellos están hablando de, estén listos porque esto va a ocurrir ahora de repente. Y creo que de paso, sobre todo Pedro, por ejemplo, debe haber creído esa venida inminente porque se lo escuchó decir a Jesús. Había tenido a Jesús mirándolo y diciéndole, mira viejo, tú vas a estar aquí todavía y eso va a pasar. Y prepárate porque eso va a ocurrir, yo voy a venir de nuevo. Entonces creo que si bien algunas cosas podríamos algunos no entenderlas en claridad, algunos aspectos de Pablo o Pedro hablando de segunda venida, sí es notorio que ellos creen en la venida inminente en su generación. De eso están hablando todo el tiempo, de eso le están hablando a la iglesia, eso están esperando que ocurra. Y eso es muy notorio. Sí, y de hecho, los evangelios nos dejan claro, por ejemplo, que de Juan se dice que no iba a morir hasta que no viera la venida del Hijo. En el episodio donde donde Jesús le pregunta a Pedro si me amas, le dice. Y entonces Pedro ve a Juan que venía detrás de ellos y dice, ¿qué con este? Bueno, el Señor le dice, ¿y qué tal si no muere hasta que yo venga? O sea, Wow. ¿qué tal si no muere él hasta que mi manifestación venga? Y se están refiriendo precisamente a eso, a que ellos sabían que iba a haber un momento que Jesús le había dicho luego de la muerte, porque ese episodio ya está Jesús resucitado, que tiene que haber un evento también del cual se espera, que Jesús lo anunció, se lo dijo a los fariseos, se lo dijo a Israel y a los discípulos, un evento específico que él llamaba venida. Venida en el término castellano, porque en realidad los conceptos fueron parusia, ergomai, en fin, todos estos conceptos que entendemos en griego. De hecho, quería mencionar una frase de un escritor, J.S. Russell, que escribió La Parusia, que es un libro obviamente que se refiere sobre todo a estos textos
tiene esta observación acerca de este texto que acabamos de leer. Me parece demasiado preciso como para parafrasearla simplemente. Dice, pero si se nos ha de decir que este no es el significado de Mateo 10, lo que acabamos de leer, que el significado era eso, que en esa ciudad iba a haber persecución, que en esa época, que en ese territorio, y dice Russell, si se nos ha de decir que este no es el significado, ni siquiera la mitad de él, y que esto incluye otra venida, o que incluye otros evangelistas, otros discípulos, y otras épocas, y otras tierras, pone entre paréntesis una venida que después de 18 siglos todavía es futura y quizás remota. Entonces surge otra pregunta. ¿Qué más no puede significar entonces la escritura? O sea, si puedo dudar algo que está en explícito, él dice, ¿qué más no puede significar la escritura? Si en el sentido gramatical de las palabras ya no es suficiente para una interpretación, quiere decir entonces que la escritura sería solo un acertijo que debe adivinarse o un oráculo. O sea, puedo interpretar lo que se me ocurra de lo que leo. Si me están diciendo que algo que está ahí explícito, no debo interpretarlo así, de forma explícita. Entonces, vuelvo a este punto, por ejemplo, lo que comentaba Isaac, de que en vez de enredarnos con los puzzles de cosas, de ideas, de teologías, porque hay que decir, donde hay confusión, en la única teología donde hay mucha confusión, es la que tienen que ver con escatología. Y la confusión viene de sistemas de interpretación como el dispensacionalismo, que arman un recorte de un montón de versículos y los van ubicando a gusto. Y esos sistemas de interpretación han causado, obviamente, que gran parte de la iglesia no se ponga de acuerdo en puntos escatológicos. Porque en otro ámbito de teoría teológica hay mayoría de consenso en muchas cosas. Mayoría de consenso. Y por último, si hay pequeñas diferencias, no son diferencias insalvables. Bueno, que si se predestina o si se decide, si es por decisión o por predestinación y todo ese rollo, hoy en día es como la discusión de la forma y el fondo. O sea, ya hay un punto común entre ambos donde dice sí puede haber, hay predestinación y también incluye algo de elección y viceversa. Entonces, en ese sentido, no es tan insalvable como se da en este caso de lo escatológico. Y en lo escatológico la confusión viene precisamente por lo que estaban mencionando. Porque no se fija en lo que Jesús dice por un lado, no se toma en serio, y segundo, porque no se considera que los discípulos también están diciendo exactamente lo mismo, y no otra cosa. Entonces, como para reforzar esa idea de que la escatología parte, nuestra interpretación escatológica debe siempre partir por qué cosas Jesús dijo, y desde ahí hacia adelante agarrar lo que Pablo dijo e interpretar a Pablo a través de Cristo, y tomar lo que Pedro dijo, interpretar a Pedro a través de Cristo, porque eso es lo que ellos hacían. Entonces, no sé si nos ayuda Isaac con Mateo 16, 27, 28, Marcos 8, 38 al 9:1 y Lucas 9, 26 al 27. Y estos tres versículos que queremos que podamos revisar hoy día con ustedes, hermanos, son tres versículos que básicamente van a ver que la estructura es la misma, Jesús habla, pero aquí hay Mateo, un discípulo, que lo transcribe y dice, esto fue lo que Jesús dijo. Marcos, que todos sabemos que anduvo con Pedro, hay una teoría ahí al respecto de que los escritos de Marcos tienen vivencias de Pedro, realmente, sobre todo. Lucas, que todos sabemos que no era de los 12, pero todo su escrito fue como él investigó desde sus encuentros con María para poder escribir acerca del nacimiento de Jesús. O sea, él incluye muchos datos porque viajó y estuvo conversando con muchos de los discípulos. Entonces, tenemos tres autores, tres evangelistas distintos. Y en estos tres evangelios se relata lo que Jesús dice y se relata de esta manera. Así es. Sí, dice, partamos por Mateo, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí
que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Marcos 8:38 en adelante dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y también les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Lucas 9:26 en adelante dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y el Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, aquí tenemos estos 3 versículos que básicamente son lo mismo y que mencionan que el Hijo del Hombre iba a venir con gloria y poder, ¿no? Y que iba a venir con los ángeles, ¿no? Esto es muy importante. De hecho, en los 3 sale mencionado, ¿no?, el rol de los ángeles. Entonces, a veces tenemos la idea de que la venida de Jesús tiene que ver solamente con su manifestación, ¿no? Pero no es tan solo la manifestación de él, sino que es su manifestación, pero incluye también toda una corte angelical, incluye también a los ángeles del Señor, incluye gloria y poder, ¿no? Y menciona precisamente que algunos de los que estaban ahí en ese momento, ¿no? No iban a ver la muerte, sino hasta que vieran al Hijo del Hombre, o sea, hasta que vieran esta venida. Entonces, sabemos que para el año 70, donde fue el asedio de Jerusalén, donde fue tomada Jerusalén, en ese año habían por lo menos 2 discípulos que estaban vivos. Uno de ellos es Juan, el discípulo amado, ¿no? Y otro es Tomás. Algunos de los discípulos, no, la gran mayoría, ya habían muerto de distintas maneras en distintos lugares, ¿no? Pero Juan estaba vivo. Juan estaba vivo para ese momento. Y ahí se cumple precisamente, como bien mencionaba Simón, la palabra que Jesús le dice a Pedro, y bueno, ¿qué pasa si cuando yo venga, Juan está vivo? ¿Y qué pasa si él no ve la muerte? ¿No? Y ahí se cumple, porque efectivamente Juan, entonces lo más probable es que ahí en ese momento cuando Jesús había dicho eso, estaba ahí Juan, ¿no? Entonces le dice, alguno de ustedes quizás miró ahí de reojo a Juan, van a estar vivos cuando venga yo en gloria y poder, la manifestación de su reino. Y también sabemos que cuando él vino, entonces en el año 70 se manifestaron también un movimiento angelical muy tremendo. Ya hay algunos historiadores, como ya lo hemos mencionado en otros capítulos, uno de ellos es Flavio Josefo, que él menciona, ¿no?, en la guerra de los judíos, ¿no?, cómo hubieron diversos tipos de manifestaciones sobrenaturales, ¿no?, que evidentemente fueron manifestaciones angelicales, ¿no?, en ese tiempo, precisamente en el asedio a Jerusalén, cuando se tomó Jerusalén a través del Imperio Romano, por el Imperio Romano. Entonces, fue muy evidente, fue muy claro para las personas que estuvieron ahí y que vivieron todo esto, fue muy notorio esta manifestación angelical. Sí, de hecho, bueno, por un lado hay registro de esas manifestaciones sobrenaturales de esa época, del año 70, tanto en el sitio como en la destrucción final de la Jerusalén, de esa Jerusalén, la Jerusalén de Herodes y el templo de esa época, pero sobre todo, y creo que aquí es donde hay que recalcar,
sobre todo es el cumplimiento de las cosas que Jesucristo dijo y profetizó, que dijo que se cumplirían y fueron tal cual como se cumplieron. O sea, y lo describe en Mateo 23, 24, le explica lo que va a pasar. De hecho, lo explica hasta con un esquema. O sea, ¿quién te explica el futuro de esa manera? Al decirte, va a venir una persecución, yo voy a enviar sabios, voy a enviar escribas, como hablábamos en el capítulo anterior, ustedes los perseguirán, luego la persecución va, porque ustedes son un hipócritas, les dice a los fariseos, vienen los hay a los fariseos, que es una manera de en que los profetas traían un juicio. Literal, Jesús declara el mismo número de ay que hacen todos los profetas del antiguo pacto para establecer un juicio. Y hace ese ay al sistema religioso de la época. Y luego dice, con esto ustedes van a colmar la copa, van a colmar la paciencia de Dios, y esto va a traer un juicio. Y en el juicio va a haber persecución, y en el juicio, dice, ahí es cuando da esta ¿cómo se puede decir? Advertencia. Estas serán señales, rumores de guerra, bla, 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 y todo esto que se desplaza en esta teología futurista hacia adelante, pero Jesús está diciendo esto va a pasar. Ok, todo eso pasó, todo eso ocurrió, tal como Jesús lo describió, y ocurrió de tal manera que es irrefutable, porque está en los libros de historia, ¿sí? Ni siquiera lo registraron los discípulos en el año 70, son los libros de historia los que lo registran. Entonces, sobre todo, hay una manifestación sobrenatural que Josefo registra de eso, porque como buen judío entendía de manifestaciones sobrenaturales y las registra, pero también hay manifestaciones o cumplimiento específico de palabras de Cristo acerca de su venida en esa época. Entonces, en estos 3 versículos que acabamos de leer, voy a ponérselo a los hermanos por si no lo alcanzaron a notar, de Mateo 16, 27, 28, de Marco 8, 38 y de Lucas 9, 26, 27, en estos 3 versículos que acabamos de ver, se mencionan manifestación de ángeles, como tú dices, la venida, e incluye que hay algunos de los que están ahí que no han de morir hasta que eso ocurra. Y entre esos sabemos, porque son personas que fueron famosas después por su evangelismo, Tomás y Juan estaban vivos cuando ocurrió lo del año 70. Y segundo, también, obviamente, seguramente había gente entre los que estaban ahí que se mantuvieron, que estuvieron vivos en ese año, porque estamos hablando de una cantidad de 40 años después. ¿Ok? Entonces, si había alguien ahí de 20 años, obviamente 40 años después todavía era muy probable que todavía estuviese vivo. Entonces, y en Juan 21, cuando Juan escribe su evangelio y habla del momento en que Jesús habla con Pedro acerca de que él lo negó después de la resurrección, a propósito que lo mencioné, aprovecho de leerlo, dice Juan 21:20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué de este? ¿Qué onda con este? Me da risa eso. Señor, ¿qué onda con este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, le dice. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino quiero que él quede hasta que yo venga. O sea, está súper claro, es el rollo, es el rollo. ¿Por qué Juan iba a escribir eso si no estaba seguro de que las palabras de Jesucristo no eran reales y no se iban a cumplir? De hecho, se cumplieron, ¿y qué es el punto? Se cumplieron. Entonces, si yo sigo desplazando todo esto hacia el futuro, como lo hemos hablado tantas veces, tengo que creer a medias, tengo que creer solo lo que me conviene. Y lo que es peor, me pierdo de lo que implica entender que el reino fue establecido completo ya con las últimas cosas que faltaban, que era la destrucción del sistema religioso de ese tiempo en el año 70. Y pienso que también hay un tema que a mí me ocurrió, por ejemplo, una vez un hermano hablando de algo así me dijo, pero entonces piensas que, no sé, que hay un montón de iglesias que está
equivocada respecto de este tema y que está equivocada por mucho tiempo. Y yo le dije, bueno, sí, pienso eso. Y por tanto tiempo, yo le dije, sí, pues pienso eso. Y lo cierto es que, por ejemplo, la mayoría de los hermanos que nos están escuchando, independiente de que tal vez tengan otra posición escatológica, eh, por ejemplo, la mayoría de los que nos están escuchando, probablemente todos, el 100%, cree profundamente en la actividad presente del Espíritu Santo, ¿sí? En la posibilidad de relacionarse con el Espíritu Santo, de hablar con Él, de caminar con Él. Eh, lo más seguro es que todos los que van a llegar a escucharnos, de nuevo lo digo, independiente que crean otras escatologías tal vez, están de acuerdo con eso, en eso con nosotros, pero eso es algo que crea un porcentaje muy pequeño de la iglesia cristiana del planeta. Lamentablemente, la mayor parte de la gente que se declara cristiana en el planeta no cree en eso, no cree que uno puede hablar con el Espíritu Santo todos los días, no cree que puede ser guiado por el Espíritu Santo todos los días, y tiene doctrinas y libros y explicaciones para no creer en eso y para decir por qué eso ya no ocurre y para decir por qué, no sé, el Espíritu Santo no puede obrar milagros a través de cualquiera de nosotros, etcétera. Todo lo que se llama cesacionismo y todo eso, es la creencia de la mayor parte de la iglesia, lamentablemente, o no, quizás no decir iglesia, pero de la cristiandad. Y entonces, el que haya algún punto como este y que quizás tan importante como lo es, por ejemplo, el compañerismo con el espíritu, y que la mayor parte de la cristiandad no lo crea, de igual manera con esto no tiene nada extraño. ¿Sí? Y uno puede decir, sí, sí, pienso que la mayor parte de la iglesia está equivocada en este punto, así como la mayor parte de la cristiandad, por ejemplo, está equivocada respecto de sus creencias sobre el Espíritu Santo. Y es la gran mayoría. Segundo, también pienso, y algo que viene a mí mucho al tener estas conversaciones, en el hecho de, por ejemplo, cómo cuando Jesús nace, estamos en el otro punto de la vida terrenal de Jesús ahí, pero sirve para lo siguiente. Cuando Jesús nace, Dios, autor del universo, creador de todas las cosas, estaba naciendo en Israel y nadie sabía. O sea, lo único que sabían eran los pastores que estaban en el campo, y entonces habían un grupo de personas muy pequeño que en ese momento sabía exactamente que Dios estaba naciendo y que estaban haciendo ahí, y nadie más sabía. Y eso no le quitaba realidad, no le quitaba fuerza a eso, no hacía que fuese menos poderoso para el Señor. El Señor no tenía ningún problema con que habían solo 10 personas que sabían lo que él estaba haciendo. Y entonces, todo eso a propósito de la posibilidad de que tal vez miles de personas y miles de hermanos, tal vez pudiéramos estar equivocados en algunas de las cosas que creemos. Es súper posible, o sea, la gran mayoría de nosotros no ha pasado estudiando la escritura al nivel que la estudiaban los fariseos, por ejemplo. No tienen el manejo de la escritura que los fariseos tenían, pero ellos estaban conversando con Dios y no lo veían. Y entonces es totalmente posible que nosotros podamos estar equivocados en algunas de las cosas que creemos, no estarlas viendo, no estarlas extendiendo. Es totalmente posible que así como Dios se encarnó y nació en ese lugar y nadie sabía en ese momento, también es totalmente posible, y de hecho es posible, y de hecho ocurrió, que el Señor vino en toda la manera que Él dijo que iba a venir, que eso haya ocurrido y que hubiese un montón de gente que no se diera cuenta que eso ocurrió, pero sin embargo ocurrió, con todas las consecuencias que implican lo que él hizo, con todo el cambio de realidad que implican lo que él hizo, tal cual incluso como cuando él estaba muriendo en la cruz y la mayoría de la gente solo estaba viendo un hombre muriendo en una cruz, pero la realidad era que estaba terminando una época completa, que estaba siendo juzgado todo el sistema del mundo, que estaban siendo juzgados miles de demonios, principados, etcétera, todo lo que sabemos que estábamos todos nosotros muriendo con él ahí, todo lo que sabemos, todo eso estaba ocurriendo ahí, pero los ojos del mundo no podían ver eso, solo veían un hombre clavado en un madero. Y entonces,
el hecho de que en Jerusalén de pronto los judíos solo vieran que estaban siendo sitiados y solo vieran una guerra y no entendieran por qué estaba pasando lo que les estaba pasando, no quita en absoluto la realidad de que todas las palabras de Jesús se cumplieron y de que lo que ocurrió, ocurrió, independiente de que no haya miles de personas de acuerdo creyendo en eso. ¿Sí? Creo que eso es súper importante, sobre todo porque al tocar temas sensibles como esto sale, ¿cierto? Ok, pero la iglesia históricamente ha creído tal cosa, por ejemplo. La iglesia históricamente ha esperado que tal cosa ocurra y tenemos este cerro de autores que han creído eso y solo 2 libros de hermanos que han creído esto otro. Debiéramos apegarnos a esto. Al tocar temas así de sensibles, el discurso de esto es lo que hemos creído vuelve a salir una y otra vez. Eh, pero creo que históricamente también es súper posible que estuviésemos equivocados y que necesitáramos cambiar lo que creemos. Y cuando leemos palabras tan claras como estas que estamos leyendo ahora, ¿sí? Donde Jesús ya explícitamente está diciéndole a Juan, por ejemplo, tú vas a estar aquí cuando yo venga, eh, y, y es heavy porque, por ejemplo, en el pasaje de Mateo 10, hay algunas personas que dicen, no, que él se estaba refiriendo a cuando se volviera a encontrar con ellos después de la salida de los 70, por ejemplo. Pero ya cuando yo he escuchado eso, pero cuando uno lee, por ejemplo, pasajes como el de acá, donde ya Jesús resucitado está hablando de su venida y está diciéndole, esta persona va a estar aquí cuando esto ocurra, ya no hay forma de negarlo, o sea, Jesús está diciendo eso y ninguna otra cosa más. Ah, y entonces creo que con lo anterior que decía, debiéramos totalmente abrazar esta posibilidad de que tal vez un amplio número o tal vez la mayoría de la iglesia había estado mirando por el hoyito de la cerradura, como decía al principio, pero que el Señor nos está ofreciendo la posibilidad de abrir la puerta y ver toda la grandeza de lo que Él ya hizo. Sí, y aparte también considerar que, a ver, obviamente que miles de millones de mosquitas se alimenten de excremento no dice que porque hay una gran cantidad de, de animalitos, de bichitos alimentándose de eso, es una buena opción, Idea, ¿verdad? claro. O sea, partiendo por ahí. Pero también el hecho de que efectivamente hay muchos escritores, digamos, de una línea más dispensacionalista, muchísimos escritores, pero porque también hay institutos dispensacionalistas, o sea, vamos al caso, lo voy a poner así, de que a uno cuando uno va a un instituto, te enseñan una teología, no como una teoría, no te dicen, esta es una posible explicación de esta escatología, no, te dicen, esto es lo que es, Esto y no te dan significa, opción para tú cuestionar eso. Y entonces, la escatología que te están enseñando en realidad es una hermenéutica. No te lo dicen, pero en realidad es una hermenéutica. O sea que es un lente para interpretar el resto de la escritura. ¿Y eso qué es lo que va a producir? Que es lo que produce hasta el día de hoy, que el hermano puede estar hablando acerca del amor de Dios y termina hablando de Jesús viene. ¿Ok? Que quiere hablar de, no sé, de los matrimonios y termina con la idea de Jesús viene. Entonces, claro, hay un montón de escritores con la idea de Jesús viene, muchísimo, pero es que les dieron como escatología, se la establecieron como una hermenéutica. Si solo revisar la Biblia Scofield uno se da cuenta que esa escatología es la hermenéutica de toda una manera de entender la escritura. Las referencias están ahí para llevarte a una conclusión equivocada, porque vuelvo a decir, hay recorte, pero y con estos comentarios de aquí se refiere a cuando él venga de aquí a 2000 años, o aquí es posible que estos ejércitos de Oriente sean los chinos. O sea, todo ese tipo de cosas obviamente te va a llevar, vuelvo a decir, tal vez los hermanos que están, hay lugares, hay países donde uno va y todas las prédicas tienen como muletilla Jesús viene. claro. Entonces, obviamente van a haber muchos escritores de eso. Y si la Biblia se tratara de por cuántas se escribe, entonces, ¿dónde dejamos lo que Jesús dijo? Resulta que porque hay mucha gente escribiendo de algo, entonces me voy a olvidar de lo que Jesús dijo.
Y lo cierto es que la mayoría, y esto es lo interesante, la mayoría de los escritores que dicen, hermanos, esto ya ocurrió por esta prueba, por esta situación y por esto, como en el caso del libro que escribe ahora Leopoldo, la recopilación que hace y cómo lo ordena, lo hacen básicamente porque hay que refutar una idea, tal vez no con esa intención, pero sí porque afuera todo el mundo dice cada 5 minutos Jesús viene. Entonces, normalmente, lo voy a poner así, cuando algo es verdad, esa verdad por sí sola tiende a no defenderse cuando aparece algo que no es verdad. ¿Ok? Voy a ponerlo de otra forma. Si yo digo, oye, las mesas sirven para almorzar, para sentarse a almorzar, y alguien dice una mentira, las mesas en realidad, qué sé yo, sirven para tirarse desde un cerro para abajo con nieve, sirven de trineo, y resulta que después de 5 años, 30 escritores acaban de describir su experiencia lanzándose en mesas por los cerros. Es muy posible que cuando hay tanto autor con esa idea, que alguien tenga que decir, voy a escribir un librito para explicar para qué usábamos las mesas antiguamente. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a decir, y esto lo digo porque me lo he encontrado, que cuando tú lees escritores, sobre todo, o teólogos, que hablan de cómo se cumplen las palabras de Jesús en el año 70, tienen mucho más escritura y menos invención de lo que acaban de leer. O sea, versículo, esto es lo que está diciendo, ¿estamos de acuerdo? Pum, avancemos. En cambio, cuando tú lees, y lo digo porque he leído muchísimos libros con corte dispensacionalista en este caso, versículo, 3 capítulos De poesía. de ideas, cómo hago calzar este versículo que dice otra cosa. Y otros que abiertamente omiten palabras como la que acabamos de leer. Y es fuerte lo de la hermenéutica que decía Simón, porque aparte de ser una hermenéutica para leer la Biblia, al final acaba haciendo unos lentes para leerlo todo. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, en el año 2019, cuando fue el llamado estallido social en Chile, eh, unos hermanos por ahí me invitaron a subir un cerro por deporte. Era un grupo de hermanos que subían cerros por deporte y oraban al Señor arriba, pero sin ninguna intención como de intercesión, algo así, solo hacían deporte y arriba cantaban canciones un rato y ya. Entonces yo fui con ellos por hacer deporte, fui a subir el Manquehue, creo. Y, y arriba hacía adorar un ratito, hacía cantar. El rollo es que fue muy fuerte porque eran unos 30, eran puros hombres, creo, sí, parece que eran puros hombres, o unos 30 hombres, ¿sí? Era un grupo de jóvenes de una iglesia de Santiago. El rollo es que estaba en medio del tema del estallido social y era súper fuerte porque todos ellos estaban convencidos, pero así convencidos fuertemente, de que el estallido social era parte del fin del mundo y que entonces ahora sí, y era el estallido social aquí en Chile, algo súper parcelado que estaba ocurriendo ahí donde nosotros no. Pero ellos estaban convencidos de que era el fin del mundo en ese momento y de que ahora sí, cualquier día, a lo mejor cuando íbamos subiendo el cerro, podía venir el Señor y se iba a acabar todo. Y estaban los 30 compadres, disculpando la expresión, convencidos de eso, así que yo lo escuchaba y era súper fuerte porque esa hermenéutica no tocaba ya solo la lectura de la escritura o para hacer una predicación en la iglesia, sino que era una forma de interpretar la vida y que ya no los dejaba entender nada ni de lo que estaba pasando en su propio país, sino que estaban leyendo otra cosa y andaban como con la maleta subiendo el cerro ahí esperando irse. Y fue bien fuerte, porque aparte como estaba todo el tema álgido ahí, el estallido estaba ocurriendo en parte mientras estábamos haciendo eso. Y cada cierto rato íbamos caminando por el cerro y salía el tema entre ellos mismos, po, porque estaban rayados con el asunto. Entonces, es fuerte porque al final se termina transformando en una óptica para la vida, en una óptica para la vida y que va a traspasar todo, que incluso va a afectar, por ejemplo, una persona puede tener
una visión en el espíritu, por ejemplo, y puede estar viendo, no sé, que viene el Señor montado en un caballo a la ciudad, y a lo mejor es el Señor que quiere hacer algo en su ciudad, pero el hermano te va a decir, oh, y esto así que ahora sí viene el fin, porque y va a pensar que es lo de Juan 19, o sea, de Apocalipsis 19, perdón, y que es el jinete del caballo blanco, y ya empezar a hablar de todo eso. O alguien puede estar en una adoración, yo lo he vivido con hermanos, ¿sí? Que te cuentan eso y uno como, oh, qué bacán, oh, yo sí estaba viendo el mismo caballo, por ejemplo, y de repente te dice, pues entonces yo creo que ahora sí viene el Señor, y uno queda así como, pucha hermano, no, pucha como decimos en Chile, no agarraste lo que sí estaba pasando ahora. Pero Eh, portar arruinó. o lo mismo hay hermanos que me han dicho, no, yo tuve una experiencia el otro día muy bonita, una hermana, por ejemplo, de que estábamos en la mesa con el Señor y estábamos cenando con el Señor y yo así, oh, qué bacán, porque el Señor está ministrando la dimensión de la mesa, doctora, y entonces yo creo que ahora sí vienen las bodas del Cordero, y como, ¡no! Yo he vivido eso hablando con gente, entonces es muy fuerte porque el Señor está dándole algo, están experimentando algo, pero vienen esos lentes y se los roban. O sea, en verdad ellos estuvieron en esa mesa, ese momento con el Señor, en la adoración o orando en su casa o en el sueño que tuvieron, pero luego salen y los lentes le dicen, no, tú no estuviste allí, eso no te ocurrió. Estás viendo algo que va a pasar en algún momento incierto. No, los caballos del Señor no estaban entrando a tu ciudad, eso no está ocurriendo, eso va a pasar en el futuro, en algún momento incierto. Y entonces va mucho más allá de ser solo un tema de opinión, sino que esa hermenéutica, de nuevo lo digo, afecta toda la vida de los hijos del Señor y afecta también la forma en que el Espíritu Santo le puede hablar a las personas, porque la gente acaba metiendo lo que el Señor le habla dentro de esas casillas. Cierto, y es muy interesante lo que tú estás diciendo. Yo sé que Mateo 24 lo vamos a analizar quizá un poco más adelante en otro capítulo, pero hay una parte muy interesante donde Jesús dice, de verdad les digo que no pasará esta generación hasta que esto suceda. Y se lo está diciendo a la gente que está escuchándolo. Yo me imagino que él vio a un joven por ahí, quizás el mismo Juan. Se dice que Juan era el menor de todos. Entonces, quizás apuntó a Juan, no pasará esta generación hasta que esto suceda. Pero después, es muy interesante, en Apocalipsis, que se saca mucho Apocalipsis cuando se habla de escatología, 22 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero acabamos de leer Mateo cuando Jesús está diciendo, vendré a recompensar a cada uno según sus obras. O sea, está diciendo exactamente lo mismo. Y aquí lo dijo, o sea, literal, vengo pronto. Si yo te digo, Simón, voy pronto a tu casa y voy en 2000 años más, eso no es pronto. Por más que uno diga, no, el tiempo es relativo. No, en este caso no es relativo, para nada. O sea, vengo pronto es pronto. No puedo decir 2000 años más, es un pronto. No, es el pronto ahora. No, ya, estoy ahí a la puerta. No, vengo pronto. No hay otra lectura distinta a eso, ¿no? Entonces, eh, pero todos esos versículos que yo te menciono los pasamos por alto porque es necesario acomodar la idea que uno tiene, la hermenéutica que estamos hablando. Pero no es así, o sea, está muy claro lo que Jesús estaba diciendo con vengo pronto. De hecho, si uno lo pone en términos súper sentido común, si alguien tiene un hijo, digamos, de 5 años, y uno sale como que va a comprar y el hijo te dice, llévame, no, quíreme contigo, no, no, tranquilo, vuelvo pronto, vuelvo en un rato. Y tú llegas cuando esa persona tiene 40 años, tiene 50 años, y ahí regresas, le dices, llegué, y que no me entendiste que yo quería decir que me demoraba un poco. O sea, obviamente es irónico, es cruel, es absurdo,
Pero eso es lo que te están planteando con ese tipo de escatología. Que Dios está diciendo algo de una manera, casi como engañando, porque fácilmente podría decir, no voy a volver en un par de siglos más. A una iglesia niña que está recién comenzando, porque los discípulos estaban recién comenzando, o sea, la escritura nos muestra cómo ellos están bien paniqueados cuando ocurre la crucifixión, lo duro que fue antes de la resurrección y cómo el Espíritu Santo es el que les da la valentía, concepto que se repite una y otra vez, el denuedo, para hacer lo que el Señor les dice, porque no era fácil lo que estaba pasando. O sea, literal era una iglesia niña, pequeña, de no más de 4 años. Entonces, si a mí me dicen, oye, me voy, pero en 2000 años más vuelvo, no, esto suena raro. Pero si Jesús dice, antes de que mueras, algunos de ustedes, de hecho es tan precisa la profecía que ni siquiera dice, todos ustedes van a estar vivos cuando esto ocurra. No, dice, algunos de ustedes. O sea, va a haber una demora, pero no tal que esta generación pase, porque esta generación lo va a ver. Y así fue como ocurrió, y así fue como se vivió, y así fue como los apóstoles lo entendieron, así fue. Vamos a ver en los siguientes capítulos que así fue como lo entendieron también los fariseos. O sea, todos entendieron, si lo único que no están entendiendo somos nosotros, porque entre medio nos inventamos algo distinto. Así que, pero antes de terminar, pero antes de cerrar, antes de hacer las últimas palabras, recordar a los hermanos que el sábado 14 de septiembre nos vamos a reunir en Santiago para tener una reunión controversial. Va a ser la reunión muy controversial. Entonces, nos vamos a reunir para poder cerrar todo este tiempo que hemos estado viviendo con estos capítulos y conversar sobre todo entre todos acerca de esto. Así que amigos, últimas palabras para ir cerrando. Dale, Isa. Sí, me estaba acordando precisamente de Pedro, cuando dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para Uy, con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Esta carta de Pedro la escribió hace mucho tiempo atrás y no podríamos leerla ahora y decir, algunos tienen por tardanza la venida del Señor. No, para. No, o sea, pasaron más de 2000 años y estamos diciendo algunos tienen por tardanza. No, si sigo pensando que el Señor va a venir, claro que se ha demorado muchísimo tiempo. Eh, eh, Pedro se la está escribiendo a sus hermanos. Y el Señor dice, no va a tener por tardanza, sino que Él es paciente, Él está ahí aguantando. Jesús dijo, ni siquiera los ángeles saben el día ni la hora. Y lamentablemente, a lo largo de la historia de la iglesia, hemos tenido hasta personas que han tenido el descaro de decir con fecha, no, tal día, tal hora, en tal lugar va a venir el Señor Jesús. Y así nació la iglesia adventista, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos darle por lo menos una vuelta al asunto. yo quisiera quizás un poco responder a esa pregunta un poquito, no completamente, pero a esa pregunta que surge cuando uno habla todo esto a un hermano que lo escucha por primera vez y entra, y si se abre, va a entrar en shock. Sí, porque hay algunos hermanos que te escuchan y dicen, ok, entiendo todo lo que tú piensas, pero yo creo que el Señor viene. Y yo ese final de conversación lo he tenido un montón de veces. Y genial, listo. He seguido siendo amigo de esas personas y todo, y ya. Pero el hermano que se abre y a escuchar lo que está escuchando, entra en una crisis, porque es fuerte, y en un momento te pregunta como que, ¿y entonces qué estamos haciendo ahora? Porque para el hermano lo que estábamos haciendo ahora era estar esperando que el Señor apareciera de repente en nuestra cara. Y entonces viene, ¿y qué estamos haciendo ahora? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cuál es nuestra proyección? Y entonces es interesante leer a Pablo, que es uno de los autores más citados con versos como el del arrebatamiento para hablar de segunda venida y cosas así, que como decía delante, es un Pablo hablando siempre de venida inminente,
Pero este Pablo siempre habla de una iglesia que va a hacer cosas en los siglos que vienen. Por ejemplo, y no estaba hablando del siglo venidero, como esa dimensión más espiritual, escatológica, sino que habla de los siglos por venir. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, él le dice a la iglesia, hemos sido sentados con Cristo en lugares celestiales, hemos sido sentados en los cielos, y eso igual era algo que Jesús había dicho que iba a ocurrir en la segunda venida, se lo había dicho a los discípulos. Cuando yo venga, les dijo, ustedes van a sentarse en tronos conmigo. Y entonces, cuando Pablo habla de esas cosas, ya está pensando en eso ocurriendo en su tiempo, y luego y le dice a la iglesia, y esto ocurre, el estar sentado en esos lugares en los cielos, que es lo que Jesús había dicho que iba a ocurrir cuando fuera en su segunda venida, pero Pablo se lo habla a la iglesia de esa generación, es para que demos a conocer, dice, en los siglos que vienen, las riquezas de su gloria y de su bondad. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora hemos estado, la iglesia ha estado en todos esos siglos que vinieron después de que el Señor vino, y lo que tenemos que hacer es dar a conocer desde esos lugares celestiales donde el Señor nos ha sentado, dar a conocer las riquezas de su gloria en la tierra, entender las riquezas de su gloria y darlas a conocer en la tierra, dar a conocer, ministrar su bondad en la tierra, en lugar de decirle a la tierra, Dios te va a destruir y te va a hacer explotar, dar a conocer las riquezas de su gloria, su gracia y su bondad en los siglos por venir, como le dijo Pablo a la iglesia de su época, y creo que eso es parte de lo que ahora podemos hacer, dar a conocer a la tierra las riquezas de la gloria de Cristo. ¿Cierto? Un segundo, y me acordaba de la palabra cuando Jesús le dice, y cuando venga el Espíritu Santo me serán testigos, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con eso, lo que tú mencionas de dar a conocer, ser testigos, ¿no? ¿Dónde estamos? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, eso todavía sigue vigente. Sí, y es como pensaba en esto, es como si estuviésemos los tres en una casa y voy a poner el caso, Hernán dice voy a ir a comprar un juguito y vuelvo, y digamos que salga a comprar y dice espérenme, porque traigo el juguito y lo tomamos, y nosotros nos vamos a conversar mientras al patio de atrás, Hernán llega, entra a la habitación donde supuestamente nos estábamos reuniendo, y ahí nos espera porque él ya llegó. Y resulta que empieza a pasar la hora y nosotros seguimos esperando, seguimos esperando, seguimos esperando, seguimos esperando. Y obviamente Hernán ahí va a tener que tomarse el juguito solo mientras tanto, porque no, la sed es grande y nosotros quejándonos de tener sed. Entonces esto es muy similar, porque si yo siempre estoy esperando, como te dicen, yo personalmente cuando llegué al Señor, se me enseñó este tipo de escatología de que tú te vienes, te salvas y luego resistes hasta que Él vuelva, básicamente. Mantén tu salvación hasta que Él vuelva y por ahí puedes predicar. O sea, trata de predicarle a otro y que resista también hasta que Él vuelva. La diferencia es que cuando yo sé que Él ya vino y su reino está aquí, la siguiente pregunta que puedo hacerme es, ¿qué me trajo? ¿Qué estableció cuando Él vino? Y empiezo a revisar todo lo que prometió que iba a ocurrir cuando Él estableciera completamente, terminara toda la dimensión de los 70 años que tiene un rey. Desde su nacimiento hasta la destrucción del templo, toda esa dimensión que ocurre en su ministerio público, en la difusión del evangelio por la iglesia primitiva, por los discípulos, a quienes se les dio el encargo, porque el encargo de ir y predicar el evangelio, Jesucristo se lo dio a los discípulos y por implicancia lo aceptamos nosotros como iglesia. Ninguno de nosotros estaba ahí, digamos, ni siquiera estaban los del aposento alto, estaban ahí, lo recibieron los 12, y por implicancia sabemos que nos corresponde también ir a ser discípulos, bautizar y ir a las naciones. Ok, cuando yo entiendo que Él ya trajo en esa dimensión completa todas las cosas, ahora puedo echar mano de eso. Y el libro Apocalipsis se transforma en un libro para empezar a gobernar, no para esperar algo. O sea, empiezo a tomarme el juguito en vez de estar esperándolo. Empiezo a calmar la sed en vez de estar esperándola. Entonces, mientras algunos están esperando, obviamente discuten acerca de esa espera, conversan acerca de esa espera, pasa el tiempo en esa espera y no aprovechan.
y otros ya entramos a la habitación y estamos ahí disfrutando de lo que eso significa. No, Así que, de paso, si alguien ya vino, no necesito prepararle el camino a nadie, porque ya vino. es que hay tanta implicancia en esto. Es el punto. Hay tanta implicancia en esto. Pero bueno, mis queridos hermanos, vamos a dejar para el siguiente capítulo continuar con esto. Les mandamos a todos un abrazo y saludo desde... Hernán, ¿dónde estás ahora? Irlanda del Norte, Belfast. Irlanda del Norte, Santiago de Chile y desde aquí de la Araucanía. Sean todos muy bendecidos. Un abrazo.